Gloria a Dios, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar las actividades correspondientes a esta semana y que corresponderían al culto dominical del domingo 19 de abril del 2020. Vamos a empezar con la escuela de crecimiento espiritual. Terminamos la vez anterior y hay 2 grabaciones subidas en YouTube y en Facebook con respecto al libro de los jueces, y ya dimos también las conclusiones con respecto a este libro, y vamos a iniciar el estudio de un libro más pequeñito que solo tiene 4 capítulos, el libro de Ruth, pero está ubicado en el tiempo de los jueces, entonces es necesario estudiarlo también, no solamente porque está inmediato al libro de jueces en la Biblia, en el orden en que están puestos los libros, sino porque en el tiempo, en la cronología, el libro de Ruth corresponde estudiarlo también en este periodo. Entonces vamos a iniciar. Se les pidió previamente que leyeran todo el libro de Ruth. Como te dije, son 4 capítulos de pocos versículos, por ahí de 22, 23 versículos cada capítulo, y algunos más, otros menos, pero se puede leer en una sola lectura este libro y entender esta historia muy interesante que vamos a estar estudiando con muchas perspectivas con respecto más ya que al pueblo de Dios, en particular, Dios mirando el corazón de personas en particular. Y esa es una de las cosas importantes que vamos a aprender en el libro de Ruth, que ya en el libro de Jueces vimos una perspectiva con respecto a la relación de Dios con su pueblo entero, con todo Israel, y el comportamiento, la conducta de todo el pueblo con respecto a Dios, y cómo Él tenía en su misericordia que levantar en excepción a libertadores, a jueces, para que el pueblo fuera librado. Pero ahora vamos a ver que dentro de este mismo periodo Dios nos está hablando de una historia particular, de personas por nombre en particular, como es el caso de Ruth, de Noemí, de Boaz, y vamos a leer esta historia entendiendo entonces que Dios es un Dios cercano a su pueblo, que aunque muchas veces miramos, por ejemplo, ahora que estudiamos jueces, que hay juicios grupales, familiares o nacionales, y situaciones que son de un nivel mayor y que afectan a todo el pueblo, Dios no deja de estar al pendiente de cada uno de nosotros. Dios no deja de estar al pendiente de cada uno de sus hijos. Él es el Todopoderoso, pero también es el Dios omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Aún desde antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Dios las conoce. Él cuida de nosotros, está al pendiente, es un Dios cercano, su palabra, su nombre, su presencia son cercanas a nosotros, y cercano está Jehová, dicen los salmos, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y ese es entonces lo que nos puede también dar a entender este libro de Ruth, que en medio de juicios nacionales, cosas como hoy vivimos en México, que pudiéramos pensar, pues que como nación, ¿verdad? O aún hoy la humanidad entera está en pecado y hay muchas cosas fuera de la voluntad de Dios que los hombres están haciendo, y que en esos grupos, en esos círculos estamos incluidos porque somos parte de esta humanidad, porque somos parte de esta nación, o parte de un grupo, o parte de una familia. Dios no deja de mirar el corazón de cada uno, y Él es un Dios justo, y que el Señor conoce lo que está en nuestro corazón, y que a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos, a los que obran conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Dios no ignora esto, sino que por el contrario, Dios se glorifica en la vida de los que le aman y de los que le glorifican a Él. Eso es una pequeña introducción para este libro de Ruth, y para que entendamos dentro del mismo contexto de los jueces, del tiempo de los jueces, esta historia particular, que además pues tiene, lo iremos viendo en esta clase y en la siguiente, una importancia con respecto a los planes que tenía Dios a futuro, con respecto al Mesías, con respecto a la familia de donde iba a venir ese Salvador para toda la humanidad, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y todo esto lo vamos a ir estudiando. Ruth tiene 4 capítulos, hoy vamos a ver el capítulo 1 y 2, vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando con calma, tenemos oportunidad de estos 22 versículos del 1 y 23 versículos del 2, irlos estudiando con cuidado, con detenimiento, con detalle, y la próxima semana estudiamos Ruth 3 y 4. Vamos a iniciar. Vamos a leer los primeros
versículos del libro de Ruth. Acompáñame ahí en tu Biblia, espero que ya los hayas leído en casa y de todos modos ahorita volvemos a leer, porque siempre que tú vuelves a escudriñar, que vuelves a leer la palabra y a estudiarla, el Espíritu Santo te va abriendo el entendimiento. Ruégale siempre al Espíritu Santo cuando leas la Biblia, pues que Él te abra el entendimiento, te dé revelación para que tú puedas comprender todo lo que está escrito y todo lo que Él nos quiere enseñar. Y así lo estamos haciendo en este día. Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahí nos detenemos. La historia de Ruth está entonces ubicada, ahí ves en el versículo 1, con eso empieza, en los días en que gobernaban los jueces. Es decir, dentro de este periodo que ya estudiamos de aproximadamente 350 años, sin especificar en el caso del libro de Ruth en el tiempo de cuál juez, no está mencionado quién juzgaba sobre Israel, solo menciona que estaba ubicada esta historia en los días en que gobernaban los jueces. Hasta este punto no sabemos en dónde dentro de esos 350 años está ubicado el libro de Ruth, esta historia de Ruth, pero más adelante, ahorita que leamos con respecto a cuestiones de genealogía, vamos a entender en qué momento está ubicado Ruth. En el mismo versículo 1 nos señala que hubo hambre en la tierra. Revisé en el libro de Jueces y no hay una narración en Jueces de un tiempo de hambre. No hay en particular alguna. Leímos historias de opresión, de que los tenían por tributarios, de diferentes pueblos que oprimían a Israel y de los jueces que los libertaron, pero no hay una narración específica de un tiempo de hambre. Sin embargo, entendemos que el hambre es un juicio de Dios sobre la tierra. Es un juicio de Dios en este caso sobre la tierra en la que estaba su pueblo. Ahora, ¿cómo llega el pueblo de Dios y esta tierra de la cual se dio testimonio que fluía leche y miel a un tiempo de hambre? ¿Cómo es que llega de un punto a otro? Tú y yo sabemos que la tierra está íntimamente ligada al hombre y al comportamiento del hombre, y el hombre por causa del pecado puede traer maldición a la tierra, como por causa de la obediencia puede traer bendición a la tierra. Entonces vamos a responder esta pregunta con lo que ya hemos estudiado en Deuteronomio 28. Te invito a que busques en tu Biblia Deuteronomio 28, 47 y 48. ¿Cómo llega el pueblo de Dios y la tierra que fluye leche y miel a un tiempo de hambre, a un juicio sobre la tierra de hambre? Y vamos a leerlo. Permíteme buscarlo para leértelo completo. Yo también, Deuteronomio capítulo 28, porque algunas de las citas las anoto directo en el cuaderno, pero hay otras que son más largas y las tengo que buscar igual que tú. Deuteronomio 28, 47 y 48 dice: Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto es algo, entonces leemos que Dios en la ley que le dio a Moisés y que él dio al pueblo, ya les había advertido. Dios quería que su pueblo entendiera a Dios, que lo conociera, que estuviera cerca de él y que entendiera todas las maravillas y grandezas y la obra de misericordia, de gracia que Dios había hecho sobre ellos, no solamente ya en la tierra prometida, desde Egipto, en el desierto y en la propia tierra prometida, en la tierra que él les había entregado, o que les iba a entregar en ese punto de Deuteronomio 28, Dios quería que entendieran que todo esto era obra de Dios y que el pueblo tenía que aprender a gozarse en lo que Dios le había dado. Tú y yo debemos tomar grande lección de esta cita de Deuteronomio 28
Y en todo lo que hay en nuestra vida, no solo en la iglesia, en lo ministerial, en las cuestiones espirituales, sino también en lo moral, en lo físico, en lo material, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, siempre debemos servir a Dios con alegría y con gozo de corazón, porque Él nos da abundancia de todas las cosas. La palabra de Dios dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y esa misma cita de Romanos dice que juntamente con Él nos ha dado todas las cosas. Lo pone en manera de pregunta, dice, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos entender que Dios es bueno y que Dios nos quiere bendecir, que Dios ama a su pueblo y que cuando nosotros, como dice en Mateo 6, buscamos su reino y su justicia, todas las demás cosas nos son dadas por añadidura. Dios deseaba un pueblo bendecido en la tierra, no un pueblo bajo maldición, pero Dios conoce el corazón del hombre y sabemos que Deuteronomio 28 habla de todo lo que sucede en la obediencia, de todas las bendiciones que vienen y el bien, y también de todas las maldiciones. Y recuerda que después leyeron esto sobre los dos montes, Ebal y Gerizim, y dijeron amén a todo esto, porque todo lo que Dios habla se cumple. Y cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios y es desobediente y su corazón se endurece, dejamos de servir a Dios con alegría, dejamos de gozarnos en servir a Dios. Insisto, no solamente pienses en servir a Dios en el hecho de tener un ministerio en la iglesia, sino servir a Dios en todo lo que eres, haces y tienes. La palabra también nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, porque servimos a Cristo el Señor y sabemos que de Él recibiremos la recompensa de la herencia. También dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces siempre debe ser el Señor nuestro pensamiento, nuestra motivación y nuestro motivo de gratitud y de alabanza. Entonces dice que cuando el pueblo aquí en Deuteronomio 28, Dios ya se los había enseñado, no servían a Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, no solo materiales, sino también espirituales, porque Dios estaba con ellos, su presencia estaba ahí. Entonces iba a venir un castigo. O sea, ¿cuál era el pecado aquí del pueblo? La ingratitud, ¿verdad? ¿Cuál era el pecado del pueblo? La falta de alegría, de gozo en el Señor y de reconocimiento, porque evidentemente el gozo y la alegría están ligadas a las acciones de gracias, a la alabanza, que son reconocimiento de las maravillas, de las obras, de la grandeza de Dios. Y viene entonces un castigo, dice ahí, servir a tus enemigos. Todo el tiempo de los jueces fue así. Todo lo que hemos leído en Jueces y este contexto de Ruth, todo el tiempo estaban bajo el yugo de un pueblo o de otro, de un enemigo o de otro. Y entonces dice que ese era el castigo, servir a tus enemigos. Y porque dice que eran enviados por Dios contra ti. Es decir, esta es una obra que Dios hace para enseñar a su pueblo lo que estaba haciendo mal, ¿verdad? Y para que su pueblo cambiara, se arrepintiera y cambiara su conducta y su actitud. Y dice que esto iba a ser acompañado con hambre, que es lo que vimos ahorita en Ruth, sed y desnudez y falta de todas las cosas. Entonces, podemos mirar que aunque no hay un tiempo que ubiquen un juez en particular, en alguno de estos jueces, en alguno de estos tiempos de los jueces en que había un pueblo que oprimía a Israel, pues estaba acompañado, de acuerdo a Deuteronomio 28, no solo con servir a los enemigos o con ser tributarios o ser oprimidos por ellos, sino dice que iba a venir esto con hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas, y añade incluso la cita, y yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esta era la condición que estuvo viviendo constantemente el pueblo en el tiempo de los jueces, y el caso de Ruth pues no es la excepción, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Con esto contestamos la pregunta, ¿cómo llega el pueblo de Dios y una tierra de la cual se dijo fluye leche y miel a el hambre? Pues es por causa de pues la desobediencia a la palabra de Dios y de no gozarnos en el Señor y ser agradecidos también con Dios por todas las cosas que Él nos da y por las que Él no nos da, porque tenemos que agradecer a Dios siempre, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Y tú lo sabes que está escrito tanto en 1 Tesalonicenses 5, que demos gracias por todo al Dios y Padre, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, y también en Efesios 5:20, que demos gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hazlo, y no solo de palabra, sino hazlo con todo tu corazón, en verdad agradécele al Señor y gózate en servirle y en todas las bendiciones que Dios nos da, que no merecemos, porque es la gracia del Señor. Muy bien, dice ahí mismo en el versículo 1
que un varón de Belén de Judá, está ubicando a alguien que era parte del pueblo de Israel y el lugar de origen, Belén de Judá, se fue a morar a los campos de Moab. Había hambre entonces en Israel y decide trasladarse hacia la tierra al otro lado del Jordán y hacia el sur, a la tierra de Moab, a los campos de Moab, porque este juicio entonces entendemos que era no sobre toda la tierra, sino sobre el pueblo de Israel, porque en los campos de Moab sí había alimento o sí había provisión, porque dice que este varón decide junto con toda su familia, porque dice que va con él su mujer y 2 hijos suyos, se va a morar a los campos de Moab, ¿verdad? Más adelante voy a hacer una anotación con respecto a este asunto de que hayan ido a morar a Moab, ¿verdad? Cuando pues no era un lugar en donde tenía que estar el pueblo de Dios, y es la propia Noemí, vamos a leer la historia, quien nos deja claro, para que no parezca que emitimos algún juicio, sino lo que está escrito, lo que la palabra testifica. La propia Noemí da testimonio de si esta fue una buena o mala decisión, lo vamos a ver ahorita más adelante. En el versículo 2 nos da los nombres de toda esta familia, y ya saben que a mí me gustan las cuestiones de etimología y a veces tienen significados que tienen que ver con la historia, a veces sencillamente pues tienen un significado que es más o menos notorio. Vamos a ver cada uno, y dice que este varón se llamaba Elimelec, que su mujer se llamaba Noemí, dice marido de Noemí, y sus hijos que están descritos también ahí en el 2 se llaman Malón o Mahlón y Kelión. Elimelec en hebreo se dice Elimelec, y se escribe con K, no con C, y significa Dios del rey, Dios del rey, es decir, alguien que, un rey, pues alguien que tiene una posición de autoridad, que tiene un gobierno sobre un lugar, en un tiempo, en una circunstancia, pero dice que siempre hay alguien arriba de él. Dios del rey, ¿verdad? Entonces el nombre de este varón tiene un significado agradable y que glorifica al Señor, y cualquiera que está en autoridad, Dios debe ser su Dios y reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y que toda autoridad está bajo sus pies. Elimelec tiene ese significado. Noemí en hebreo es Noomi y significa placentera. Viene de otro término, Noam, que significa simpatía, deleite, esplendor, gracia. Entonces también Noemí pues es un nombre bonito, que tiene un significado agradable, y va a tener que ver sí, ella misma usa su nombre para dar testimonio a la gente, lo vamos a ver más adelante, de lo que estaba sucediendo con ella y con su familia, cuando regresan a Belén. Entonces les repito, Noemí significa placentera, de Noam, simpatía, deleite, esplendor, gracia. Un nombre también bonito que habla de cuestiones de carácter, ¿verdad? De una persona que es simpática, agradable o agraciada delante de los demás. Los hijos, por el contrario, no tenían nombres, la verdad, nada bonitos, nada agradables. El primero, Mahlón, en hebreo es Machlón, así fuertecito el sonido, es como una K y una J. Mahlón significa enfermo. Entonces, pues casi parece en español, ¿no? Está malón, pues está enfermo. Entonces, para que no se te olvide. Y en hebreo significa esto, enfermo. Y quiero dejar claro, porque a veces hay confusión de quién era esposo de quién. De acuerdo a Ruth 4:10, si avanzas ahí un poquito en tu Biblia, Ruth 4:10 dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón o de Malón. ¿Ok? Entonces quede claro, porque a veces en el 1 pareciera que es al revés, que este era el esposo de Ruth, Malón. El segundo tampoco tiene un nombre muy agradable, Kelión, en hebreo es Kilión, y significa derribar, destrucción, en el sentido de desfallecimiento. Entonces uno era el enfermo y el otro era el desfallecido. No tenían nombres para nada agradables estos dos varones, y este segundo, Kelión o Kilión, era el esposo de Orfa, de la otra mujer que ahorita vamos a ver, aparece en la historia. En los versículos 3 y 4 nos narra que Elimelec muere, y tras ello, tras la muerte de él, de acuerdo a lo que está ahí narrado, sus 2 hijos toman mujeres para sí. Es decir, está ahí el detalle, porque dice, lo vuelvo a leer el 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas.
Entonces sabemos que el pueblo de Israel no debía casarse, ¿verdad?, con mujeres que fueran fuera del pueblo, y estos varones, en ausencia ya de su padre, aunque vamos a ver que su madre era una mujer temerosa de Dios, toman mujeres de entre los moabitas. Ahora, Dios está en control de todas las cosas y tiene un plan en el caso particular de Ruth, y lo vamos a leer, ¿verdad? Pero estamos hablando de excepciones, de gente cuyo corazón estaba preparado para conocer a Dios y que había creído la palabra que se le habría enseñado. Lo vamos a ver esto también, especialmente quizá el caso de Noemí, que era la más cercana a Ruth. Ella creyó, y esto, tú sabes que la fe pues es contada por justicia, ¿verdad? Y lo vamos a ir todo esto entendiendo en el libro de Ruth. Pero con respecto particularmente al pueblo de Israel, pues no debían haber tomado mujeres moabitas para sí. El nombre de ellas era una Orfa, en hebreo es Orpá, y significa melena. Esta era la mujer de Kelión, Orfa, o en hebreo Orpá, y significa melena. Y pues hasta ahí nada más comentamos el significado, no hay alguna otra anotación, pues es una característica física lo que señala ese nombre. Y en el caso de Ruth, Ruth significa amiga, de otro término reut, que se traduce usualmente amiga, compañera o vecina. Entonces está hablando también de una cuestión de carácter moral y espiritual, y vaya que en lo que vamos a leer, pues Ruth manifestó ser en verdad una persona compañera, vecina en el sentido de cercana y amiga, sobre todo en el caso de su suegra Noemí, pero también vamos a ver, y eso es lo más importante, una persona que quería ser amiga de Dios. Muy bien, vamos a continuar. La única otra referencia, aquí te quiero hacer un paréntesis. Leímos ahorita hasta el versículo 4, pero quiero hacer un gran paréntesis que es muy importante, porque la única otra referencia que hay de Ruth fuera del libro de Ruth se encuentra en Mateo 1:5, y esto es la genealogía de Jesús. Sabemos que Mateo inicia mencionando la genealogía de Jesús, y toda esta genealogía está confirmada, para los que les guste escudriñar un poco más, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 2, versículos 11 al 15. Es decir, esta parte que vamos a comentar no solo está en Mateo, sino se confirma en primero de Crónicas 2, del 11 al 15. Siempre que quieras confirmar alguna cuestión de genealogías, el libro de Crónicas, sus primeros capítulos, son sumamente útiles para ello. Entonces, si te remontas, o si vas ahí un momentito a Mateo 1:5, te invito a que vayas por ahí. Yo también lo voy a buscar, y vamos a Mateo capítulo 1, y muchos tienen ahí ese título añadido, genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos entonces al versículo que mencioné, el 5, y dice el 5: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y bueno, hasta ahí leemos, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces tomamos esos dos versículos, el 5 y 6, y vamos entonces ahora con esto a poder ubicar dos cosas. Uno, ¿en qué tiempo estaba Ruth? ¿En qué tiempo está esta historia de Ruth, Noemí y Boz? En el tiempo de los jueces, pero ya más en particular. Y también, pues ya vamos a ir aquí descubriendo la importancia que tiene la narración de este libro de Ruth con respecto a los planes de Dios para el nacimiento de Jesucristo. Entonces, en Mateo 1 podemos ver que lo que sucedió con Ruth, pues fue entonces en las primeras generaciones de los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque Mateo 1:5 dice, empezamos leyendo, que Salmón engendró de Rahab a Boz. Tú sabes que Rahab era una mujer de Jericó, una mujer ramera de Jericó, que está mencionada, ya lo estudiamos en los capítulos 2 y 6 de Josué, y ella, recuerda, hizo un trato con los que habían ido a espiar la ciudad, y para que ella y su familia fueran salvadas, libradas, no murieran cuando fuera tomada la ciudad de Jericó. Pero esta historia la estudiamos. Si no lo conoces bien la historia, por favor lee Josué capítulos 2 y 6 para que entiendas quién es Rahab. Pero ubicamos entonces a Rahab en tiempos de la conquista de la tierra, es decir, todavía en tiempos de Josué. De hecho, esta fue la primera conquista antes de la repartición de la tierra. Entonces, en esa genealogía que vamos leyendo, Salmón engendró de Rahab a Boz,
Y ahorita en Ruth, o si ya leíste Ruth, pues sabes que ahí está ubicado este personaje Booz. Rahab era su mamá y Salmón su papá. Entonces, mismo Mateo 1:5 continúa diciendo que Booz engendró de Ruth a Obed. Tanto Rahab como Ruth están mencionadas en la genealogía de Jesucristo, y esto, sobre todo la próxima clase, lo vamos a comentar de la gran importancia que tiene estas dos mujeres, una siendo de Jericó, de Canaán, y otra siendo moabita. Fueron contadas no solamente dentro del pueblo, sino en la genealogía de Jesús, y habla obviamente para nosotros de una salvación en Jesucristo que no era solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que cree. Pero eso lo vamos a ver más a detalle la próxima semana, la próxima clase. Entonces, ubicando ahí en Mateo 1:5, Booz engendró de Ruth a Obed. Esa es la historia. Ya te quemé un poquito al leer esto, pero era necesario comentarlo de una vez, que vamos a leer ahorita. Y entonces vemos ahí una generación más, ¿verdad? Vemos que Rahab, que está en tiempo de Josué, tuvo a Booz, y luego este varón Booz tuvo a un hijo llamado Obed, y luego dice ahí mismo en el 1:5 y 6, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. En esta historia que vamos a leer de Ruth, Booz era un hombre mayor, porque en Ruth 3:10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces da a entender que él ya era un hombre de mayor o de más edad. Booz era un hombre mayor. Leí Ruth 3:10, cuando vamos a ver en esta historia se casa con Ruth. Ya habían pasado entonces pues años de la conquista, ¿verdad? Si Rahab, después de que fue todo lo de Jericó y todo esto, engendró, no sabemos exactamente en qué momento, a Booz, y él ya era un hombre mayor, pues ya había pasado tiempo de la conquista. Ahora, considera lo siguiente: si en este tiempo los hombres rondaban los 100 años de edad, ¿de dónde tomo esto? Por ejemplo, de Josué. El propio Josué da testimonio, el libro de Josué y el de Jueces, en Jueces 2:8, que Josué murió de 110 años. Entonces, en este tiempo, los hombres más o menos rondaban los 100 años de edad todavía. Entonces, los tiempos son correctos, porque hablábamos de un periodo de los jueces más o menos de 350 años por ahí, y miramos que de Rahab y Salmón a Booz, pues hay una generación, cuentas esos 100 años, de Booz a Obed, pues otra, aunque obviamente se cruzan, ¿verdad? No termina la vida de uno y empieza inmediato la del otro, pero son generaciones. Vino la de Obed, otra más, y luego la de Isaí, otra más, para finalmente llegar a la de David, que además David, recuerda que era el hijo menor de Isaí. Él había tenido otros hijos, y David era el más pequeño, ¿verdad? Era el último, entonces pues había transcurrido otro tiempo. Más o menos, pensando en generaciones, pues estamos hablando de un periodo en estas menciones de Salmón a Booz, de Booz a Obed, de Obed a Isaí y de Isaí a David, de más de 300 años. Entonces corresponde, y por lo tanto podemos ubicar el libro de Ruth en las primeras generaciones de los libros de los jueces, porque es apenas Booz, pues la segunda generación mencionada en esta genealogía que acabamos de leer. Espero que hayas comprendido este análisis con respecto a Mateo 1:5 y 6, y te digo que está confirmado en 1 de Crónicas 2 del 11 al 15, si no puedes volver a escucharlo. Pero estas cosas de genealogía y cronológica son importantes porque nos ayudan a entender mejor el contexto de lo que estamos leyendo, en dónde está ubicado, y también su importancia, que en este caso pues es con respecto al Mesías, al Señor Jesucristo. Todo esto nos ayuda, ahí está este paréntesis. Regresamos a Ruth, en lo que leímos del 1 al 4, y en este último versículo también nos decía que después de haber tomado estas mujeres, Orfa y Ruth, estos dos varones efrateos de Belén de Judá, Malón y Kelión, habitaron ahí en Moab, en los campos de Moab, luego de la muerte de Elimelec, unos 10 años, dice ahí. Entonces pasó un tiempo, bastante tiempo, unos 10 años, dice, más o menos, que estuvieron habitando en la tierra de Moab. Vamos a leer ahora el versículo 5 y 6 de Ruth 1. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces murieron también los 2 hijos. Ya había muerto Elimelec 10 años atrás, y ahora narra que mueren también los 2 hijos, Malón y Kelión, y quedó Noemí como una viuda
desamparada totalmente porque ya no tenía esposo, pero tampoco tenía hijos que pudieran ver por ella, y pues en el entendido en este momento que solamente quedaron con ella sus 2 nueras y no había habido descendencia. Pero dice el versículo 6 que en medio de esta circunstancia familiar tan difícil y de la decisión de haber ido a Moab, y que el resultado hasta el momento, pues aunque quizá habían encontrado algo de sustento en Moab, eran extranjeros en la tierra, y ahora había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos. Dice el 6 que Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Llegaron las noticias hasta Moab de que pues se había acabado el hambre en la tierra, y que Dios, de nueva cuenta, como vimos todo el tiempo en el libro de los jueces, en su gran misericordia, en medio del castigo, está la misericordia de Dios, como dice Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia, visita a su pueblo para darles pan, para que fuera quitada el hambre, ¿verdad? Esta fue la constante en el tiempo de los jueces, todo esto ya lo estudiamos. Ahora, halló la familia de Elimelec bendición en Moab, porque a partir de aquí vamos a ver que ella decide regresar. Pero surge esta pregunta: ¿halló la familia de Elimelec, la familia de Noemí, bendición en Moab? Noemí misma, como te mencioné hace rato, es la que juzga el asunto y la que da la respuesta. Y te voy a leer 3 versículos para que quede claro y entendido este asunto. Ruth 1:13, parte B, dice: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces está ella en el entendido de que había habido a nivel familiar también un juicio y un castigo de parte de Dios, y ella consideraba que la mano de Jehová había salido contra ella. Ahora te leo el segundo, el 1:20, dice: y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. De nueva cuenta, entonces, reconociendo que lo que había sucedido había sido una respuesta, digamos, de parte de Dios a lo que Elimelec y su familia, incluyéndola a ella, habían decidido. Y dice que finalmente pues el resultado de este viaje no fue en bendición en realidad, sino fue en grande amargura, porque pues obviamente perdió a toda su familia. Finalmente en Ruth 1:21 dice: yo me fui llena. Fíjate nada más, un tiempo de hambre, de escasez, todo, pero ella entiende que pues era más importante su propia familia, era más importante, o sea, el tener a su esposo, a sus hijos con ella, y que esa es una bendición, porque tú dirías, pues ¿se fue llena de qué? Si tenían hambre, si no había comida, si no tenían provisión, si a lo mejor estaban en pobreza, si se iban a ir como extranjeros a otro lugar, si tenían que viajar. Y sin embargo ella, al analizar lo que había sucedido años atrás, dice: yo me fui llena. Yo creo que esta simple frase nos debe también ayudar a entender la grande bendición que es nuestra familia y tener a nuestra familia, porque muchas veces le damos más importancia a las cuestiones materiales, a las cuestiones de este mundo, a lo que deseamos en nuestro corazón o miramos con nuestros ojos, y damos por hecho a la familia, ¿verdad? Y esta simple frase de Noemí que dice: yo me fui llena, pues nos puede dar a entender en este sentido qué importante es apreciar y darle gracias a Dios y cuidar, y en esto pues es muy amplio, porque es orar, es interceder, es ministrarnos unos a otros, es servirnos, ayudarnos unos a otros, cuidar en toda la amplitud de esa palabra a la propia familia, porque en realidad esa es la bendición que Dios nos ha dado, o una de las bendiciones grandes, importantes que Dios nos ha dado y que ha puesto en nuestra vida. Porque dice el 21, completo la lectura: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Entonces ella no consideró ya las cosas materiales, sino se sentía vacía, porque ya no tenía a su esposo y a sus hijos. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Entonces ella considera o deja claro, juzga este asunto y da una respuesta, que su familia en realidad, pues yéndose a Moab, no había hallado bendición. Es muy duro cuando a veces estamos en una circunstancia difícil, queremos tomar una solución, a veces rápida, estamos buscando
pues que no haya un perjuicio para nuestra familia o para nuestras posesiones o para nuestro negocio, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a consultar a Dios y a esperar en Dios, porque muchas veces las decisiones prontas que parecen buenas o que parecen mejores, terminan, a la larga nos damos cuenta que termina siendo una mala decisión y que muchas veces nos pasan estas situaciones y estas malas consecuencias porque no tomamos en cuenta a Dios. Y entonces, pues lo muy importante es, toma siempre en cuenta a Dios en todo, en qué decidir, en dónde trabajar, en dónde no, en dónde moverte, en dónde no, en qué hacer, en qué no hacer, hasta en lo más sencillo y fundamental, toma en cuenta a Dios y cuanto más en cosas pues graves o importantes o urgentes. Muy bien, ahora el centro de esta clase lo voy a enfocar al carácter de Noemí, al carácter de Ruth y al carácter de Boz. Y voy a estar señalando conforme vamos leyendo características que hay buenas, de buen testimonio, de buen ejemplo en la vida de Noemí, en la vida de Ruth y en la vida de Boz, y por qué de esta familia terminó viniendo una descendencia de bendición, bendición para ellos, pero bendición también en su descendencia. Entonces, si tienes oportunidad o si estás utilizando un cuaderno o algo, te invito a que hagas un cuadrito con 3 columnas en donde pongas hasta arriba, pues carácter, y en una columna pongas Noemí, en otra Ruth y en otra Boz, porque no te voy a decir ahorita todas las características que encontré en cada uno, las vamos a ir sacando conforme vamos leyendo, porque no están pues todas juntas como una lista, pero sí te las voy a ir mencionando para que vayas anotándolas y al final pues tengas una lista de todas estas características en cada uno de ellos. Más o menos, si no me equivoco, en el caso de Boz son unas 6 o 7, en el caso de Ruth también son como 7, en el caso de Noemí quizás son, no, estoy equivocado, no es cierto, en el caso de Ruth son 10 que vamos a anotar, en el caso de Noemí 8, y en el caso de Boz, ahí sí son 6 o 7. Y te las voy a ir comentando, las voy a ir mencionando pues una por una, y si deseas anotarlo, pues velas así apuntando en estas columnas o ve haciendo una lista. Yo te invito a que sea columnas porque así puedes dejar todo un espacio completo, o puedes dejar una hoja para Noemí, una hoja para Ruth, una hoja para Boz, y vamos comentando estas características. Esto es el centro de la clase, porque como te dije, el libro de Ruth no nos habla de cosas, aunque hay menciones de lo que pasaba en el pueblo, de cosas en general, sino en particular de la vida de cada uno y de la relación de cada uno con respecto a Dios. Entonces vamos a iniciar. Vamos a leer, habíamos leído hasta el versículo 6, vamos a leer un poquito más y vamos rescatando todo lo que está aquí escrito. Ruth 1:7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Vamos a analizar estos 4 versículos, sobre todo el 8, 9 y 10. Ahí en el versículo 8 vemos una primera característica de Noemí, anótala en la lista. La primera característica en el carácter de Noemí dice: Jehová haga con vosotros misericordia como ustedes lo hicieron con nosotros. Es decir, que Noemí era una mujer que conocía a Dios, era una mujer que tenía conocimiento, no solamente por ser parte del pueblo, porque podrías decir, bueno, pues venían de Belén y su esposo a lo mejor le había enseñado, sino recuerda que pues la manera de conocer a Dios siempre es personal, es cercana, es íntima, es buscar la comunión con Dios. Y ella conocía a Dios y les expresa no solo su conocimiento de Dios, sino de lo que Dios desea. Recuerda que hemos aprendido que Dios desea de nosotros el hacer justicia, el amar misericordia y el humillarnos ante nuestro Dios. En Miqueas 6:8 lo aprendimos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿verdad? Y una de estas cosas es la misericordia. Entonces ella ruega, dice: Jehová haga misericordia con vosotras,
como ustedes lo hicieron con nosotros, porque habla de los muertos, pues está refiriendo no solo a ella, sino el tiempo que estuvieron con sus esposos, Orfa y Ruth, y en el tiempo que estuvieron con Elimelech. Entonces, esta es la primera característica, una mujer que entendía y conocía a Dios y que quería hacer lo que a Dios le agradaba, que era misericordia. Y vemos que en esta familia había obrado la misericordia, porque ella da testimonio de que Ruth y Orfa lo habían hecho con ellos. En el versículo 9 hay una segunda característica de Noemí, y esta es que bendijo a sus nueras, ¿verdad? Otra característica positiva, buena, que aprendemos de ella, es que tenemos que ser gente que bendiga. En el libro de Pedro dice que tú y yo no debemos pagar mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que hemos sido llamados para heredar bendición. Entonces, ella podría haber tomado una actitud de decir, pues estas son las nueras, son moabitas, no son mi familia, y tomar una actitud diferente con ellas. Sin embargo, les dice, os conceda Jehová que hayáis descanso, y incluso les dice, y un marido, que hayan descanso en casa de su marido. O sea, les está diciendo, pues ustedes ya son viudas, no tienen responsabilidad conmigo, ¿verdad? Porque están libres ya como mujeres, y en el entendido que todavía eran mujeres quizá jóvenes, porque no habían tenido descendencia, pues regresen a su casa, busquen un marido y las bendice, ¿verdad? Os conceda Jehová, y las bendice a sus nueras. Ahora en el versículo 10, en este punto, ambas, Orfa y Ruth, siguen a Noemí. Y en este punto la respuesta de ambas es, iremos a tu pueblo. Es decir, que lo habían mantenido ambas en este punto, Orfa y Ruth, insisto, como un asunto en este momento más familiar y emocional. Vamos a ver más adelante cómo Ruth lo lleva a un nivel más alto. Pero en este momento solamente es iremos a tu pueblo. Es decir, no te queremos dejar, vamos a ir contigo, te queremos, te amamos, eres nuestra suegra o estamos contentas de estar contigo y pues nos vamos a ir contigo, ¿verdad? Pero en este punto solo queda como un asunto más familiar y emocional. Vamos a leer el versículo 11 hasta el 14. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí, en el sentido práctico de las cosas, aunque ellas le habían expresado, iremos contigo, iremos a tu pueblo, Noemí en el sentido más práctico, más objetivo, no ve propósito en que la sigan. Porque les dice, y toma aún un ejemplo ahí, una hipérbole, digamos una exageración, de decir, aunque hoy consiguiera yo marido y hoy mismo concibiera, pues ¿a poco van a esperar a que crezcan y puedan casarse con mis hijos? O sea, ella no veía en el sentido práctico, objetivo, que un propósito en que sus dos nueras la siguieran, porque ella no iba a tener más hijos, porque era una mujer anciana, porque no podía darles ella, Noemí, ofrecerles una seguridad, una herencia o un descanso por ella misma. O sea, Noemí decía, pues yo no tengo más que ofrecerles y yo voy a regresar a mi tierra, a mi parentela, como una mujer viuda, como una mujer desamparada y en pobreza, ¿verdad? Porque además todo el tiempo que ellos estuvieron fuera, pues sus tierras o su herencia, ¿qué había pasado con ellas? O si no habían sido tocadas, pues no habían sido tampoco trabajadas. Entonces ella no quería, no podía darles ninguna seguridad, no quería que fueran sus dos nueras con ella. Pero en el versículo 13, en la parte B, Noemí consideraba, y esto lo habíamos ya comentado también, que todo lo sucedido era la mano de Jehová contra ella. Entonces también Noemí decía, o da a entender aquí, que ella no quería que sus nueras pues vivieran en su misma amargura, porque dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. En un sentido tiene razón, porque ellas habían perdido a sus esposos, pero ella había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Entonces había tenido una amargura mayor, pero ella les da a entender que este asunto tenía que ver con la intervención de Dios, de la mano de Dios que se había levantado contra ella para que todo esto sucediera, y no quería que sus nueras vivieran en esa misma amargura. Esto nos habla de una tercera característica de Noemí. En el carácter de Noemí, era una mujer temerosa de Dios. Ya vimos
Uno, que conocía a Dios y lo que Dios deseaba, en ese caso misericordia. Dos, una persona que bendecía y no maldecía. Tercero, en el carácter de Noemí, una mujer temerosa de Dios. ¿Por qué? Porque ella entendía que si no haces lo recto o si no estás en la voluntad de Dios, Dios se vuelve contra ti. O Dios se puede volver contra ti, ¿verdad? Si uno no está caminando los caminos del Señor, no porque Dios nos quiera destruir, sino porque Dios nos quiere regresar al camino, porque Dios es bueno y Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que ninguno se extravíe, y a veces, como el buen pastor, tiene que tomar su vara y su cayado y pegarnos un jalón o darnos un varazo para regresarnos a las sendas de justicia, a los caminos de verdad y de rectitud, que es el camino del Señor. Entonces, Noemí entendía esto, era una mujer temerosa de Dios. En el versículo 14 vemos que Orfa se retira, entiende el punto de Noemí, el sentido práctico, y dice, pues sí, ¿a qué voy a ir con ella? Y pues yo soy de Moab. Y aunque ella había expresado en ese punto familiar y emocional, iremos a tu pueblo, aquí Orfa hasta ahí deja las cosas y dice, bueno, pues tiene razón Noemí, la voy a escuchar, y se retira, se regresa a su pueblo. Pero dice que Ruth se queda con ella. Vamos a continuar y vamos a entender por qué Ruth se quedó. Y Ruth, como te dije hace un momento, no dejó este asunto solo en algo familiar o emocional. Leemos versículos 15, 16 y 17. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y leo de una vez el 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces en el 15 vemos que Noemí le dice a Ruth, vuélvete a tus dioses, vuélvete a tu pueblo, así como tu cuñada. Porque no solo le dijo en esta frase, vuélvete a tu casa, o a tu ciudad, ¿no? A tu aldea, sino le dice, vuélvete a tus dioses y a tu pueblo, es decir, a tus costumbres, a tus tradiciones, igual que está haciendo Orfa, igual que acaba de hacer tu cuñada. Pero en el 16, Ruth muestra que su decisión de quedarse con Noemí parte de algo más allá de lo familiar, de que era su suegra o de que quería acompañarla o no dejarla sola. Iba más allá de lo familiar y lo emocional. La decisión de Ruth partía de algo espiritual, porque ella le dice, tu pueblo será mi pueblo. Pero lo más importante, le dice, tu Dios, mi Dios. Ella entendía, había conocido seguramente a través de Elimelech, a través de Noemí, y sobre todo pienso yo a través de Noemí, el testimonio de quién era Dios, y había aprendido a conocer a Dios, aunque ella era moabita, a conocerlo personalmente, y dejó de ser atractivo para Ruth sus dioses, su pueblo, sus tradiciones, su gente, y ella renuncia a todo eso para seguir no solamente a Noemí y ser compañera y amiga de ella en el camino, en la vida, sino porque dice, yo quiero que tu Dios sea mi Dios, tu Dios es mi Dios, Jehová, a quien tú me has dado a conocer, a entender, a quien yo también he visto y conocido, Él es mi Dios, y por esta razón yo me voy a quedar contigo, porque si yo me regreso a Moab, pues entonces me regreso a lo que era, al hombre viejo, a las cosas pasadas, ¿verdad? Pero sabemos lo que dice 2 Corintios 5:17 y lo tomo para aplicación para nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ruth entendió eso. Las cosas viejas pasaron, yo no tengo por qué regresar a Moab y a los dioses y a mi pueblo. He aquí, todas son hechas nuevas. Tengo un nuevo pueblo, tengo una relación con Dios, y entonces yo sigo para adelante, no para atrás, ¿verdad? Nosotros debemos proseguir hacia adelante. Ruth es un claro ejemplo de esto, y entonces vamos a hablar aquí de 3 características del carácter de Ruth. Ahora empieza a llenar las columnas, la columna del carácter de Ruth, y dice, la primera, pues obviamente era una mujer temerosa de Dios, porque la conocía, pero también porque en el versículo 17 dice, así me haga Jehová. Entonces sabía que Dios, para bien y para mal, puede obrar en la vida de los hombres y de su pueblo y de los que lo conocen. Era una mujer temerosa de Dios. Esa era su primera característica. Segunda característica de Ruth, era una mujer dispuesta a pagar el precio. Ese es el carácter también del cristiano, ¿verdad? Dice, el Señor Jesús nos dijo que si alguno quiere ser su discípulo, pues que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga al Señor. Es decir, entendiendo que hay un precio a pagar,
como el Señor pagó por nosotros con su sangre, cuando nosotros recibimos, creemos al Señor y andamos en sus caminos, también hay un precio a pagar, porque en las bienaventuranzas de Mateo 5 y todo lo que el apóstol Pablo enseña, pues nos hablan que hay vituperios, ¿verdad? Que hay gente que nos va a odiar, que hay gente que nos va a menospreciar, que nos va a querer humillar, que aún podemos padecer en aflicción en nuestro espíritu o en cuestiones aún del cuerpo, como Pablo, que fue azotado, que fue apedreado, que fue encarcelado, que naufragó, pero Pablo y Jesucristo nos enseñó esto y Ruth lo entendió, estaban dispuestos a pagar el precio. En el caso de Ruth era un precio pues de padecer junto con Noemí la amargura o incluso la vergüenza en Belén, de regresar a Belén sin marido y las dos y sin sus hijos Noemí, pero ellas estaban dispuestas a pagar el precio y Ruth estaba dispuesta a pagar el precio por seguir a Dios y no dejar sola a Noemí. Entonces este es el segundo característica de Ruth, que ella estaba dispuesta a pagar el precio de seguir a Dios y de ser parte del pueblo de Dios. En estos propios versículos que leímos del 15 al 17 hay una tercera en donde voy a incluir varias características morales que parten obviamente de características de valores espirituales que demuestra aquí Ruth: humildad, misericordia, sujeción y servicio. 4 cosas que a Dios le agrada que tengamos en toda nuestra vida y en todas nuestras relaciones con los demás y sobre todo en nuestra relación con Dios. Humildad, misericordia, sujeción y servicio. ¿Por qué? Porque le dice, donde vivas viviré. Es decir, yo no voy contigo por un interés, sino aunque pudiera ser un lugar sencillo o donde sea que tú habites, ahí voy a vivir yo. Está demostrando humildad. Está demostrando también misericordia, porque Noemí era una mujer que sola, ¿verdad? Y que iba a ser también para sostenerse. Aún más adelante en la historia vamos a ver que ella era sostenida por el trabajo y el esfuerzo que tuvo Ruth. Entonces una mujer que tenía misericordia y estaba sujeta a Noemí. Entendía también que aunque eran 2 mujeres solas, Noemí siendo una mujer mayor, de más experiencia y además pues en un sentido su maestra y la que la estaba llevando a este pueblo del cual ahora Ruth iba a ser parte, pues estaba sujetando también a ella, porque le dice, a donde fueres iré yo, y donde murieres moriré yo, y estaba también mostrando en ello pues una actitud de servicio, ¿verdad? Yo voy a estar ahí para servirte, para ayudarte. ¿Sería aceptada una extranjera como parte del pueblo de Dios? Al estar leyendo esto, pues me botó esta pregunta. ¿Iba a ser Ruth aceptada, una moabita, una extranjera como parte del pueblo de Dios? Sí debía ser aceptado, porque Dios en su plan perfecto, aún desde el principio y en medio del pueblo de Israel, no quería solo la salvación y la bendición y la vida solo para el pueblo de Israel. Siempre la ha querido para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es palabra de Dios y es eterno. Siempre ha sido ese el deseo del corazón de Dios. Y dentro de la propia ley, te voy a leer 4 versículos, los extranjeros podían ser aceptados como parte del pueblo de Dios, podían hacerse parte del pueblo de Dios. Éxodo 12:48 dice, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Éxodo 12:49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Fíjate, hace extensivo ahí el mandamiento que el Señor Jesús nos enseñó desde Levítico. Levítico 24:22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La ley no solo hablaba de no oprimir al extranjero, sino permitía que si alguien se convertía al Señor, si alguien abandonaba a sus dioses y quería buscar a Jehová y ofrecer sacrificios a Jehová, por ejemplo, ahí habla al principio de celebrar la Pascua y de participar entre el pueblo de Israel, dice, pues una misma ley será para ambos, el extranjero y el natural, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios de los dos, ¿verdad? Dice, y además lo vas a recibir y lo vas a amar como a ti mismo, como si fuera un natural más, como si fuera parte de tu pueblo. Esta es la obra de salvación universal que vamos a estar hablando también mucho la próxima semana, pero aquí lo menciono en el contexto de si iba a ser aceptada una extranjera como parte del pueblo de Dios, sí tenía que ser
aceptada, una extranjera. Y así fue en el caso de Ruth. Vamos a leer versículos 18 al 22, la parte final de este capítulo. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Les dice Noemí, entonces ellas terminan este viaje y regresan a Belén y les dice a la gente cuando la reciben, se sorprenden de verlas después de tantos años, no me llamen Noemí, ya no soy placentera, ya no soy esa delicia, esa persona agraciada, sino Mara. La palabra Mara en hebreo significa amarga. Y porque dice ella, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, yo quiero que esto no se entienda como que ella era una amargada, valga la expresión en lo que leímos de Mara, sino que ella entendía que estaba en un tiempo de grande amargura por todo lo que había sucedido, en que la había puesto el Todopoderoso. Era un tiempo de contrición, era un tiempo de quebrantamiento, un tiempo quizá de humillación, de llegar así a su propio pueblo, pero Noemí sabía que no iba a permanecer allí. Quizás si este capítulo no nos lo da a entender, lo que va sucediendo en toda la historia y en los capítulos finales nos deja muy claro que Noemí sabía que ella no iba a permanecer allí, pero estaba entendiendo que estaba en un tiempo de contrición y de quebrantamiento. Esto nos habla entonces de dos características más de Noemí. La cuarta en nuestra lista de Noemí, reconocer las virtudes de Dios. Porque ella dice, el Todopoderoso es el que me ha puesto en esta amargura, en esta situación. Entonces, ella reconoce las virtudes de Dios. Está reconociendo que Jehová tenía todo el poder para hacer lo que él quiera. Cuando alguien tiene el poder, pues puede hacer conforme a su voluntad o a su deseo. Pero Dios tiene todo el poder. Él puede hacer todo lo que quiera. Dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y él, Noemí, reconocía que el Todopoderoso tenía poder para quebrantar, como lo hizo con ella, pero también el Todopoderoso tiene el poder para sanar y para restaurar. Reconocía las virtudes de Dios. La quinta característica de Noemí es que ella era una persona que enseñaba al pueblo, era una maestra, era una aya, porque dice, Jehová ha dado testimonio contra mí y me ha afligido el Todopoderoso. Usó su propia situación, la propia circunstancia y lo que sucedió en su familia para llegar al pueblo a enseñarles, a decirles, miren, esto es lo que yo viví, estas fueron las decisiones que tomamos, esto es lo que sucedió, y terminó en aflicción, terminó en pérdida, terminó, entonces es una forma de enseñar, ¿verdad? Como a veces nos dice el pastor por antítesis, ¿verdad? Enseñamos lo bueno, pero también la Biblia nos enseña cosas malas para que aprendamos a no hacerlas, a no vivirlas, a no practicarlas. Y entonces ella viene y les da testimonio y dice que aún Dios mismo está testificando y de esta aflicción que ella está padeciendo. Ella era una maestra, estaba enseñando al pueblo. Esa era su quinta característica. Y nosotros debemos también siempre estar enseñando no solo de palabras, sino también con nuestro testimonio. Vamos al capítulo 2. Aquí va a entrar un tercer personaje importante en esta historia, además de Noemí y de Ruth, y este es Boz. En cuanto a su nombre, no te puedo decir gran cosa, porque el término Boaz, que es en hebreo, viene de una raíz que no se usa, incluso en el hebreo antiguo, que ya no se usa, y de significado incierto. No hay un significado que pueda darse traducido a este nombre Boz, y el término Boaz en hebreo solamente está usado una vez más en la Biblia, no Boz, sino Boaz, como uno de los nombres de las columnas que había en el templo, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Fuera de eso no hay más referencia al nombre de Boz. Entonces, bien, vamos a leer un poquito del capítulo 2, vamos a leer unos 4 versículos, y dice este capítulo: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Vamos a abrir un pequeño paréntesis aquí también. ¿Por qué fue Ruth a recoger espigas?
Esto nos habla de una característica más de Ruth. Habíamos visto en la tercera característica de Ruth que una de estas, además de humildad, misericordia y servicio, pues era la sujeción. Ella estaba sujeta a Noemí. Y si tú lees aquí, Ruth le pide permiso, ¿verdad?, a Noemí de ir a espigar. No le dice, ya me voy, jefa. ¿Verdad? Perdón que tome esa expresión, pero es que así algunos nomás, ya me voy, jefa, y no sabe la mamá ni a dónde, ¿verdad? Entonces, estaba sujeta a Noemí, pidió permiso. Quebrantemos con ese espíritu que ahora hay mucho en las familias y en la iglesia, de tomar, de brincarnos a la autoridad, de venir nada más a informar, o a veces ni eso, lo que vamos a hacer o lo que queremos decidir, sino que aprendamos, los que están en autoridad, a ser gente sabia y de consejo, y los que estamos en posiciones de subordinación, estamos debajo de ellos, a honrar esa autoridad y a venir a pedir su consejo o a pedir su permiso para lo que estamos haciendo. Si es algo de parte de Dios y la autoridad está en el Señor, pues vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero aquí queda muy claro esta característica, no la menciono como aparte, es parte de la 3, pero queda claro aquí también que era una mujer sujeta, una mujer que respetaba la autoridad. Ahora sí, la cuarta característica es que Ruth era conocedora de la ley, probablemente porque Noemí le enseñó, porque pues si fue maestra de muchos, pues yo creo que fue principalmente maestra de Ruth todo este tiempo. Entonces, esta es otra virtud, otra cualidad que debemos tener. Debemos conocer la palabra, ser conocedores de todo lo que Dios nos ha enseñado. Y Ruth lo conocía y por eso se atrevió a espigar. No solo fue la necesidad. Te voy a leer 2 citas que probablemente ya conocía de la ley. Levítico 23:22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Era un mandamiento. Te lo confirmo en Deuteronomio 24:19. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Dios le gusta que como Él nos da todo y nos bendice y tiene misericordia de nosotros y nos da por su gracia sin merecer muchas cosas, que tú tengas ese mismo corazón, que yo tenga ese mismo corazón, que cuando veamos la necesidad, tengamos el extender nuestra mano para bendecir, para ayudar, que no haya en nosotros codicia, avaricia, recojo hasta el último grano, le saco provecho hasta lo último de mi negocio, de mis productos. Dice que si algo te sobra, que si algo puedes compartir o algo quedó. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, yo me acuerdo del pastor Armando Beltrán y de su esposa Mari Carmen, que tenían en su casa un restaurante y después ya no lo tenían, pero ellos no dejaron de hacer esto, y la comida que les quedaba del restaurante o en su refri, venía gente que se acercaba, gente que vivían en la calle o que no tenían que comer, y ellos siempre les compartían. Entonces ellos no decían, ay, voy a guardar eso para mañana, pues ya le daré tortillas duras y sopa de 2 días a los de mañana. No, ellos volvían a cocinar para el otro día, pero entregaban a la gente que estaba en necesidad, les daban arroz, les daban tortillas, les daban pan, les daban sopa o guisado para que pudieran tener, ¿verdad? Entonces esa es la actitud que Dios ama, y aunque estos son versículos de la ley, es algo que Dios ama, que nosotros procuremos por el que esté en necesidad, por el pobre, por el extranjero, por la viuda, por el huérfano. Dios se agrada de esto. Y Ruth conocía esto y por ello ella pues fue al campo con la bendición de Noemí para espigar, buscando también pues que hubiera allí en Belén y en el pueblo de Israel pues alguien que tuviera misericordia. En el versículo 4 entra este personaje Booz, y vamos a ver ahora la primera característica de Booz. Y entonces anota ahí en esa columna, en el caso de Booz, su primera característica era temeroso de Dios. Fíjate, esta característica la encontramos en los 3. Temeroso de Dios, porque él conocía a Dios y sabía que Dios bendice y Dios maldice, que Dios hiere y que Dios sana. Conocía a Dios y era un hombre temeroso de Dios, porque él bendice a los segadores. Porque él entra cuando llega ahí con los segadores, no entró como patrón tronando dedos, sino les dijo, Jehová sea con vosotros, ¿verdad? Conocía quién era Dios y además extendía la bendición para los hombres que trabajaban con él. Su segunda característica, similar a la quinta de Noemí, es que él era maestro de sus subordinados, porque la gente que trabajaba con él no se quedó callado, lo ignoró, sino dice que ellos le respondieron, Jehová te bendiga.
Entonces llegó el jefe y les dijo, Jehová sea con vosotros. Y los empleados le contestaron, Jehová te bendiga. Qué hermoso que así pudiéramos llegar a nuestros trabajos, a nuestros negocios y bendecir a la gente y que la gente también te bendiga a ti en el nombre de Jesús. Pero eso sí puede suceder, pero solo va a suceder cuando tú testifiques de Jesucristo y crean, ¿verdad? Reciban al Señor Jesús y entonces conozcan a Dios y sepan que también han sido llamados para bendecir y para heredar bendición. Y esto se aplica también en nuestra casa en lo particular. Sé maestro de tus subordinados, papá, mamá, de tus hijos, los que sean más ancianos, conozcan la palabra, llénense de ella para que puedan enseñar a las generaciones y entonces podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque a veces decimos esto como un deseo. No lo dejes en deseo, sino di, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque empezando por mí, en mi palabra y en mi testimonio, yo quiero ser un maestro de la palabra de Dios para los que están debajo de mí. Y también se puede esto a nivel negocios. No separes, no digas, soy cristiano en la iglesia y en mi casa, pero en mi negocio no. Si eres cristiano en todos lados. Vamos a leer ahora los versículos desde el 5, ¿verdad? Leí hasta el 4. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vemos aquí, anótale una quinta característica al carácter de Ruth. En el carácter de Ruth, una quinta característica era una mujer esforzada y trabajadora. Yo invito a todas las mujeres, aquí hay un gran ejemplo en Ruth, gran ejemplo, pero que lean cómo coincide, o sea, Dios habla la verdad de lo que es una mujer virtuosa y más adelante aún se da testimonio de Ruth que la consideraban una mujer virtuosa, aunque era extranjera, y porque estaba llena de las virtudes de Dios. Lean lo que está escrito en Proverbios 31 con respecto a la mujer virtuosa y verán que todas esas características y esta que estoy mencionando ahorita están ahí mencionadas. Ella era una mujer esforzada y trabajadora. La mujer sabia edifica su casa, dicen los proverbios. Sé esforzada y trabajadora en todos los sentidos. No seas una mujer floja ni ociosa, que estés esperando solamente recibir y ser consentida, o no hacer nada en tu casa, sino enséñales en tu casa con esfuerzo y trabajo que eres una mujer virtuosa en el nombre de Jesús y porque amas al Señor y porque el Señor te va a ayudar. Los versículos 8 y 9, no los hemos leído, vamos a leer. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Voy a seguir leyendo. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces, ahí a partir del versículo 8, miramos un poco más del carácter de Booz. Apunta una tercera característica de Booz, era un hombre misericordioso. Ruth, conociendo la ley, había ido a espigar, pero pudo haberse encontrado con alguien que le dijera, pues, ¿qué haces aquí? O eres una ladrona, o vete. Recuerda que en estos tiempos el pueblo hacía lo que bien le parecía, de acuerdo a lo que vimos en Jueces. Pero aquí Booz está demostrando, como te dije, que era un hombre temeroso de Dios y conocedor de la palabra, y esto lo manifestaba no solo de palabra, sino de hecho. Era un hombre misericordioso, esa era su tercera característica, porque le dice, déjenla que siga espigando y aún que la siga y recoja todo lo que ustedes vayan dejando en el camino. Y era un hombre, su cuarta característica, hombre conocedor de la ley. Entonces ya vimos que Booz era un hombre temeroso de Dios, maestro de sus subordinados, misericordioso y conocedor de la ley, porque la dejó espigar. Y dejé esto para esta parte. Habíamos leído en Deuteronomio 24:19 que así fue con Booz. Y si tú también eres una persona misericordiosa, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, debemos manifestar misericordia también nosotros. Pero hay bendición en ello, porque dice al final de Deuteronomio 24:19 que leí, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿Por qué a veces no recibes bendición? Porque tú no has aprendido a compartir la bendición, tú no has aprendido
tienes tu mano para bendecir y para dar, cuando que la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, porque Dios se encarga de lo demás. Y cuando Dios mira un corazón dador, Dios le bendice más porque sabe para qué va a usar todo eso, porque tiene el corazón en el lugar correcto. Pero a veces no recibes bendición porque retienes todo y piensas que el dar te va a empobrecer. Y es al revés. En el reino de Dios, el no dar es lo que empobrece. Y entonces la cuarta característica de Booz es que él era conocedor de la ley. Vamos a ver, en el versículo 10, dice entonces que ella bajó su rostro, se inclinó a tierra. Volvemos entonces a la tercera característica de Ruth, humildad. Pero aquí le vamos a añadir, porque habíamos visto en esa tercera que había humildad, misericordia, sujeción y servicio en ella. Añade una sexta característica de Ruth, que es que ella era una mujer que honraba y era agradecida. Y esto es bien importante, porque a veces solamente estamos esperando que nos den y a veces ni gracias damos. Muchas veces pasa en la mesa, en los alimentos. Mamá se esforzó por hacer de comer, vienen, todos comen y salen corriendo, ni siquiera para darle gracias a Dios y también ni siquiera para darle gracias, mamá, gracias por la comida, estuvo rica, gracias porque cuando llegamos de la escuela ya está todo caliente, está listo. No, entonces eso está equivocado y debemos ser gente, y así fue Ruth, que honre, que dé honor a quien honor merece y que seamos agradecidos. Por supuesto que el primero con quien tenemos que ser agradecidos y honrar es a Dios. Ahora, en el versículo 11, Booz le respondió que él conocía su testimonio. Esta es la séptima cualidad de Ruth, buen testimonio con los de afuera. Ella pudo haber llegado y a los ojos de los de Belén ser la enemiga, una moabita se vino a meter aquí, ¿verdad? Pero ella llegó dando testimonio de que Dios había transformado su corazón y de todo lo que ella estaba haciendo a favor de su suegra y de que había decidido seguir a Dios y ser parte de este pueblo. Característica de Ruth, buen testimonio con los de afuera. Era una mujer digna de alabanza. Vuelve, insisto, a leer Proverbios 31. Ahora, en el caso de Booz, vamos a poner una quinta característica de Booz, y es que él conocía y vivía la justicia. Era un hombre justo porque le dice, conozco tu testimonio, yo te ayudo, pero, dice ahí en el versículo 12, creo que no lo leímos, lo voy a leer. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Era un hombre justo, porque le dijo, conozco tu testimonio y yo te ayudo, pero ten claro esto, Ruth, Jehová es el que recompensa tu obra. Jehová es el que hace que sea cumplida tu remuneración, porque dice, bajo las alas de Jehová Dios de Israel has venido a refugiarte. Entonces Booz entendía que la bendición que él tenía y que la bendición que Ruth estaba recibiendo a través de él no era de Booz, era de Dios. Y esto es un acto justo, porque con el primero que muchas veces somos injustos es con Dios. Sé justo con Dios y sé justo también en toda tu vida. Porque le dice en esencia, tu bendición viene de Dios, no de mí. Y yo reconozco la virtud de Dios. Tú, Ruth, viniste a refugiarte bajo sus alas, no bajo las mías. Porque podrías pensar, bueno, Ruth se refugió en Booz, pero Booz le deja bien claro, no, tú te viniste a refugiar bajo las alas de Jehová, el Dios de Israel. Amén. Aprendamos a entender esto y a ponernos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del omnipotente Dios y decirle, Señor, guárdanos bajo tus alas y guárdanos como a la niña de tus ojos, escóndenos bajo la sombra de tus alas, Señor. Porque ahí está nuestra bendición, en Dios, no en los hombres, aunque Dios puede usar hombres para bendecirnos. Versículo 13, vemos que Ruth entonces encuentra consuelo, vemos otra vez el carácter misericordioso de Booz, porque dice, estas palabras me han traído consuelo, quizá todavía estaba afligida, afanada Ruth de qué iba a pasar, pero dice, me has traído consuelo y me hablaste al corazón, ¿verdad? Un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que conoce la palabra, que es misericordioso y que es maestro empezando por sí mismo, pues sus palabras son un bálsamo para el corazón, y eso fue lo que pasó con Ruth, y ella entendió y recibió la gracia y la misericordia de Dios a través de Booz. Versículo 14, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró.
aquí nos enseña una sexta característica de Booz y que Dios quiere en nosotros. Y yo mencioné hace un momento, que seamos amplios en dar, en compartir y en bendecir. Booz conocía lo que la ley le exigía. Déjalo al pobre, al extranjero, a la viuda que recojan. Pero él no se detuvo ahí, sino que la llevó al lugar donde comían y le dio hasta que sació, incluso le sobró. Vamos a ver más adelante qué hizo Ruth con eso que le sobró. Booz era amplio en dar, en compartir y en bendecir, e hizo más de lo que la ley le indicaba. Esto cuadra con las leyes del reino y lo que Jesús nos enseñó, que si nos piden cargar una milla, pues llévala 2, ¿verdad? Y que seamos gente que hagamos lo que Dios le agrada y más allá dentro de lo que Dios le agrada o de lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Versículos 15 al 17. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Ruth podría haber tomado una posición muy cómoda de decir, pues ya la hice, ya me dieron comida, ya trabajé un poquito, ya me voy. No, el que es esforzado y trabajador es diligente, sabe lo que tiene que hacer y lo termina. El diligente no solo se queda en pensamientos, sino que avanza, lucha, se esfuerza y cumple las cosas. Dios quiere que seamos cumplidores de nuestra vida en todos los sentidos, especialmente con Él. No le digas que lo amas, cúmplele que lo amas. No le digas que quieres conocerlo, cúmplele que lo vas a conocer más. Ora, abre las escrituras, busca a Dios, cumple. El Señor le gusta que seamos cumplidores, que tú sí sea sí, que tú no sea no, y que si algo le prometes a Dios no te tardes en cumplirlo. Dios ama a los cumplidores. Entonces Ruth sigue esforzándose para llevar la mayor bendición a casa de Noemí, ¿verdad? No es que fuera una mujer codiciosa o avara, sino que ella quería bendecir a los que la habían bendecido, ¿verdad? Y Ruth sigue esforzándose para llevar la mayor bendición a casa de Noemí. Te voy a leer un proverbio, Proverbios 21:5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Yo quiero abundancia en mi vida, de todas las cosas, espiritual, moral, físico, material. Yo no quiero pobreza, yo espero que tú tampoco. Seamos entonces, y nuestros pensamientos y nuestros actos, diligentes, esforzados, valientes delante de Dios, porque tienden a la abundancia. Dios bendice al que trabaja, al que se esfuerza, ¿verdad? Pero si dice que tú te apresuras locamente, Ruth podría haber dicho, pues ya recogí, ya me voy. Dice, de cierto va a la pobreza, ¿verdad? No hay cosas en esta vida, en lo natural, fáciles o regaladas. Dios quiere que seamos esforzados y Él bendice la obra de tus manos, bendice tu camino. Y claro, los cristianos tenemos una bendición añadida, que a diferencia del resto del mundo, de quien Dios tiene misericordia, a nosotros Dios nos abre las ventanas de los cielos, su especial tesoro, y derrama bendición sobrenatural de arriba del cielo hasta que sobreabunde. Pero, ¿qué vas a hacer con esa bendición de Dios? Dios quiere que seas esforzado también en esa bendición que Él te da sobrenaturalmente. Dios bendice al diligente. Al final dice que ella recogió una efa, nada más para que te des una idea. La efa era una medida para áridos que aproximadamente representa 22 litros. Se llevó 22 litros de grano, de producto a su casa. Vamos a leer el versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Octava característica de Ruth. Al igual que vos, Ruth también sabía dar. Ruth también sabía compartir y bendecir con la bendición que Dios le había dado. Esta es la octava característica y similar a lo que había en vos. Al igual que vos, Ruth recibió testimonio de vos de eso y ella también lo aplicó. Dar, compartir y bendecir es la mayor bendición porque es lo que Dios te ha dado y Dios te lo ha dado para que tú lo compartas también. Y dice que de lo que le sobró de la comida no lo tiró sino lo guardó y se lo llevó a su suegra para que ella también comiera. Vamos a leer los últimos versículos del 19 al 23. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos.
Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, en estos versículos finales del 19 al 23, Noemí, agradecida con Dios y con todo lo que estaba sucediendo, bendice al que tuvo misericordia de Ruth, porque dice ahí que sea bendito el que hizo esta gracia con ella, ¿verdad? Que sea bendito Booz, que sabemos que es el que hizo esto. Entonces Noemí, entendemos también una sexta cualidad, una sexta característica, que es bendecir a Dios y al prójimo y ser agradecida. Habíamos visto que Ruth era una mujer que sabía bendecir, ¿verdad? Era de sus primeras características porque bendijo a sus nueras. Pero aquí no solamente es una bendición para el camino o para que a alguien le vaya bien, sino aquí es bendecir a Dios y darle gracias a Dios y bendecir al prójimo por gratitud y por lo que ella había recibido, ¿verdad? Entonces Noemí, su cualidad es que era también una mujer agradecida y que por ello bendecía a Dios y bendecía al prójimo. Y además ella reconoce la benevolencia de Booz, porque da testimonio que desde antes él era así, porque dice ahí: tuvo benevolencia de los vivos como la tuvo antes de los muertos. Es decir, que Elimelec y sus hijos probablemente también recibieron antes, cuando vivían todavía ahí, bendición de parte de Booz. Era un hombre que había demostrado ese carácter y ese temor de Dios, esa misericordia, esa gracia, desde antes, no era solamente ahorita o en el caso de Ruth particularmente. Y esto habla de la séptima característica de Noemí. Noemí habló la verdad, porque le dijo a Ruth: uno, lo bendigo, estoy agradecida, pero este hombre ya nos había ayudado, ya había mostrado su benevolencia, ¿verdad? Y además le dice una verdad que nos va a ser muy útil para las próximas clases: él es de los que nos puede redimir. Ya esto lo entenderemos, lo veremos la próxima, pero le habla toda la verdad y le dice: el que nos puede sacar, o a quien Dios puede usar para sacarnos de esta amargura, de esta aflicción y de la situación en la que estamos, desamparadas como mujeres solas en Israel, porque recuerda que era muy importante que las mujeres tuvieran un marido para la heredad, para la posesión de la tierra. Estaban en este punto desamparadas, pero dice: ahí está el que nos puede redimir. Noemí le dijo la verdad a Ruth, y esta es una característica que Dios también desea de nosotros, que, como dice en el Salmo 119, 105, bueno, un poquito antes: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Debe ser el 104. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, aprendamos de los mandamientos de Dios, desechemos la mentira, hablemos la verdad. Ruth, apúntanselo como su novena característica, también habló toda la verdad, porque no le escondió nada de lo que pasó. Ruth le habló toda la verdad de lo que pasó y de lo que le dijo Booz. Entonces, en el carácter de Ruth, apunta esta novena cualidad: Ruth también le habló a su suegra toda la verdad. Noemí, en este punto, en estos últimos versículos, pues se vuelve consejera de Ruth, una voz de sabiduría. Entonces, anótalo también, aunque está ligado a que ella era una maestra, en el carácter de Noemí como una octava cualidad: sabiduría. Para que tú puedas dar consejo, tienes que ser una persona sabia. Y entonces ella le da consejos de sabiduría, le dice: pues pégate ahí, sigue trabajando, hazle caso a lo que te dijo, y a partir de mañana le voy a hablar de este asunto de la redención, de que necesitamos ser redimidas para poder permanecer con la posesión de la tierra. Entonces Noemí fue una gran consejera para Ruth y tuvo esa voz de sabiduría. Octava característica que Dios quiere y que aquí nos manifiesta en Noemí: sabiduría, para que seas un buen consejero. Finalmente, de aquí mismo se desprende la décima característica de Ruth, y es que Ruth fue obediente. Décima característica de Ruth: obediencia, o ser obediente. Porque Ruth no solamente era sujeta, dirías: ese ya lo dijiste hace rato en la tercera. No, porque aquí no estamos hablando solo de una sujeción, sino de que ella fue obediente al consejo. Muchas veces venimos a pedir consejo
¿verdad? A papá, mamá, con el pastor, con alguien que pensamos que nos puede ayudar y nos da un consejo y no lo obedecemos. Entonces, ¿para qué buscas consejo? A veces solamente estamos buscando que nos digan lo que queremos oír o que consientan lo que ya decidimos. Eso no es pedir consejo, eso es chantaje, ¿verdad? Y a Dios eso no le agrada. Cuando tú busques consejo, busca consejo en alguien que te dé el consejo de Dios, que te hable la palabra de Dios, y cuando escuches ese consejo y esté conforme a la palabra de Dios, obedécelo. Y eso es lo que Ruth hizo. 10ª cualidad de Ruth. Entonces, como te dije, encontramos 10 características. Pudiera alguien entender más o desglosar más. 10 características en Ruth, 8 en Noemí y, si no me equivoco, 6 en el caso de Boz, para que tengas completa esas columnas, si es que estuviste anotando o si las escuchaste, bueno, que permanezcan en tu corazón, que el Espíritu te recuerde también lo que hemos aprendido. Y aquí terminamos la clase de Ruth capítulos 1 y 2 y queda de tarea para la próxima semana Ruth 3 y 4. Vamos a tener esta semana oportunidad, pues yo te invito, para que no pierdas el contexto, de volver a leer Ruth completo, pero como siempre les pido, váyanse adelantando y puedes ir leyendo el siguiente libro, el primer libro de Samuel. Vamos a ver el final del tiempo de los jueces, el inicio de los reyes. Y como ahí las lecturas son más amplias, son más capítulos, son más versículos, te invito a que también vayas adelantándote un poquito y vayas leyendo el primer libro de Samuel. Muy bien, entonces pues vamos a terminar la clase y como siempre lo estamos haciendo, vamos a tener el aprendizaje de los textos y aprendimos esta semana en el primer libro de las Crónicas, en el versículo 16, 11 y 12, algo que se nos predicó la semana pasada y que debemos estar poniendo constantemente en acción, ¿verdad? No solamente dejarlo en intención, sino decir, Señor, yo te busco con anhelo, con deseo, con fuego en mi corazón, Señor, porque quiero estar cada día más cerca de ti y conocerte más. Entonces, les digo la cita, es primero de Crónicas 16, 11 y 12. Ponte de pie, búscalo en tu Biblia, si no lo aprendiste, pero apréndelo, por favor. Cuánto más oportunidad te está dando Dios de aprender su palabra para ser lleno. Aprovéchala, no menosprecies el hacer esto, es bueno para tu vida. Primero de Crónicas, vamos a repetir todos juntos. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Ahora vamos a repetir de repaso, segundo de Samuel 7:29, que aprendimos la semana anterior, y búscalo rápido, pero vamos a repetirlo todos juntos. Segundo de Samuel 7:29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Segundo de Samuel 7:29. Ahora te voy a decir la nueva cita de aprendizaje. Está también en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11. Y estas son palabras del rey David, y tú y yo diario debemos reconocer que todo es del Señor, aún nosotros mismos y todo lo que le podamos ofrecer es de Dios, y debemos honrar al Señor por ello. Te lo voy a leer. Primero de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29, 11. Entonces queda de tarea volver a leer el libro de Ruth, específicamente capítulos 3 y 4, empezar a leer primero de Samuel, y del calendario de aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Aprendemos nuevo, primero de Crónicas 29, 11 y repasamos primero de Crónicas 16, 11 y 12. Dios te bendiga, que la palabra de Dios obre en tu corazón, porque es viva y eficaz, que el Espíritu Santo te redarguya y su palabra sea útil para que tú estés preparado, enteramente preparado para toda buena obra, porque la palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos corrige. Dios te bendiga. Terminamos esta clase y los textos de aprendizaje, y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.